¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva emisión de su programa La Voz de la Academia a través de UTV, el canal universitario de la cultura, en el cual estamos desarrollando estos temas, analizando sobre todo temas de relevancia para el país desde la óptica de los que trabajamos aquí en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Estos temas que vamos a analizar hoy son muy relevantes, algunos pues se dieron hace unos días, sin embargo pues queremos retomarlos porque es importante poder profundizar en ellos. No lo hacemos con el objetivo de dañar a alguien en particular o de hablar mal en contra del gobierno o de una entidad, sino que simple y sencillamente como un punto de vista nuestro, como un punto de vista en el cual también podamos aportar un grano de arena en el desarrollo del país. Quienes nos gobiernan o quienes están al frente del gobierno pues deben de escuchar a todos los sectores en aras de conseguir un mejor gobierno y obviamente un mejor país. Hoy les tengo de invitado a alguien que apreciamos mucho, que en mi caso fue mi catedrático hace ya, no voy a decir cuántos años, hace algunos años aquí en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Es periodista y es catedrático de la ahora llamada Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Se trata del profesor Francisco Javier López. Maestro, un placer tenerlo aquí en este espacio de la UTV. Bienvenido. Gracias, Fran. Un gusto compartir contigo y tratar de brindar un poquito nuestros puntos de vista sobre estos temas que son muy importantes y que permiten analizarse desde la academia. Para mí siempre ha sido un placer compartir con la UTV, ¿verdad? Espacios tan importantes también que nos permiten dar nuestra opinión, mostrar nuestra opinión desde el ámbito en el cual nosotros trabajamos. Así que te agradezco mucho y bueno, esperamos poder poner un granito de arena en la discusión de estos temas que son muy importantes para la sociedad hondureña. Y es que el maestro, pues, él en sus redes sociales deja ir ahí sus chinitas. Es que como periodista nos es difícil no opinar, ¿verdad? Claro. Y no dar nuestros puntos de vista sobre algunos temas. Y algo que me ha gustado del maestro es que independientemente del gobierno que esté o de que él tenga alguna afiliación política o lo que sea, él siempre ha dado su punto de vista a favor o en contra de algunas situaciones que se dan en el país. Este primer tema que vamos a abordar se dio hace algunos días, en el cual pues tenemos a un japonés corriendo prácticamente cruzando México desde el norte hasta el sur, y él busca llegar a Honduras corriendo más de 3.000 kilómetros. Hasta esta altura pues ya ha corrido más de 1.000 porque si no me equivoco está llegando a la Ciudad de México en estos días. Y él lo ha hecho con el afán de construir escuelas en el país. Y él dice, la misión es construir 1.000 escuelas. Ya lo hizo corriendo desde la zona norte del país hasta aquí a Tegucigalpa, específicamente hasta la escuela experimental que se encuentra en los predios de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y la cual pues logró ayudar gracias a esta actividad que se ha propuesto y al patrocinio que ha tenido de algunas empresas que le están colaborando a cambio de publicidad, y se trata del japonés Shin Fujiyama, el cual pues ha tenido ya relevancia a nivel internacional. Sin embargo, hace unos días salió la información que el mismo gobierno estaba boicoteándole este trabajo a él, porque él decía, llegamos a las escuelas a las que vamos a trabajar o anunciamos las escuelas a las que vamos a ir a intervenir, e inmediatamente le cae la gente del gobierno y empieza como a amedrentar, a decir que no, que ellos se van a hacer cargo, y todo el trabajo que han realizado al final lo terminan desechando. ¿Cuál es su opinión sobre este caso, maestro? Sí, mira que es bien interesante el papel que está jugando Fujiyama en en el apoyo a la educación, y pues siguiéndole un poco su forma de actuar, su forma de trabajar, pues no ha dejado de causarnos a todos una gran admiración, ¿verdad?
y se le brinda ese apoyo. Vemos nosotros que es una persona que ha logrado generar una imagen muy importante, muy buena en el país, ¿verdad? Sin embargo, siempre este tipo de situaciones tiene sus peros, ¿verdad? Y las denuncias que él planteó hace muy poco tiempo, aparte de generar una serie de dudas, también siento yo que deja mal parado al gobierno, y te lo diré por dos razones muy importantes. Una de ellas es que, bueno, la Constitución de la República de Honduras habla de que la educación es obligatoria y es gratuita, por lo tanto, es al Estado al que le corresponde brindar todas las condiciones a los jóvenes, ¿verdad?, dentro de sus procesos de enseñanza-aprendizaje. Entonces, Honduras tiene una deuda en el tema de educativa muy grande, ¿verdad? No solamente en construcción de los edificios para los centros escolares de primera y de segunda enseñanza, sino que mucho también en el tema de la cantidad de maestros, porque yo siento que todavía nosotros tenemos zonas en las cuales son muy pocos los maestros los que brindan clases ahí. Todavía ¿verdad? hay escuelas unidocentes. Todavía hay escuelas unidocentes y se trabaja con las uñas. Y te lo digo, Frank, porque yo tuve la oportunidad de trabajar en educación primaria 17 años. ¿Verdad? Trabajé 17 años en una comunidad de aquí en Comayagüela. Y desde aquel tiempo yo miraba que la relación del Estado con el centro educativo más se centraba en el sueldo nada más, claro, pero ya de ahí en el apoyo del mantenimiento del centro educativo, en el tema de capacitaciones, en la cuestión de material didáctico y todas esas cosas, ¿no? Entonces te hago esa relación porque aparece un personaje como Fujiyama y dice, bueno, yo voy a apoyar, yo voy a construir, voy a tratar de construir 1000 escuelas y bueno, ya hemos visto la labor que él está haciendo. Entonces, como hay una deuda muy grande en materia de educación, me parece a mí que el Estado como tal debería de verlo a él como un aliado y no como un enemigo, ¿verdad? O sea, si él escoge los centros educativos que él considera que él puede aportar ahí, que él puede ayudar ahí, o en un lugar donde no exista un centro educativo y que él va a apoyar ahí, creo que sobre todo el Ministerio de Educación lo que debería hacer es servirle de apoyo, servirle como auxiliar, ¿no? Porque al final es tanta la deuda, repito, que hay en materia de educación, que muy difícil en un gobierno se va a poder superar toda esa problemática que existe. Entonces, se debería de ver a Fujiyama como un aliado, pero cuando es él mismo, él es el que está haciendo ese tipo de denuncias, que él se ofrece para apoyar un centro educativo y que luego aparece el gobierno y dice, no, nosotros lo vamos a intervenir, entonces pareciera que es, uno, en primer lugar, como una especie como de deslealtad, y dos, si se va a utilizar algún tipo de financiamiento para ese centro que va a intervenir Fujiyama, ¿por qué no hacerlo en otro lado, verdad? Exacto. Si ya se vio que cuando él se impone una meta para ayudar en un lugar de estos, lo logra, ¿verdad? Entonces, bueno, lo ideal es intervenir otro lugar. Entonces, ahí es donde uno ve que existe una especie de competencia insana, desleal, en lugar de aprovechar a Fujiyama más como un aliado estratégico que puede contribuir a ir tapando esos baches que se han dejado año con año, porque el tema de la educación es un tema de campaña permanente, sí. Es un tema político, un tema de campaña que en este gobierno vamos a lograr superar todos los problemas que hay en el campo educativo, pero finalice el gobierno y terminamos igual o terminamos peor. Sí, sí. Y usted señalaba algo bien interesante en este caso, y le digo porque yo soy hijo de una maestra de educación primaria que le tocó llevar los 6 grados. Y era una maestra que hasta para la celebración del Día de la Madre, la celebración del Día del Niño, la celebración del 15 de septiembre, bueno, todas estas celebraciones que se daban, tenía que poner de su dinero
para decorar la escuela, para hacer todas las actividades que había que hacer. Si se le iba a dar algo a las madres, salía de su dinero. Y en estos casos, Javier, y usted lo debe de saber mejor que nadie, es que nadie agradece nada. Entonces, usted se está sacando de su dinero, está gastando dinero que usted se ha ganado para decorar el aula, para incluso ayudar a muchos niños y niñas que llegan sin desayuno, que no tienen el lápiz, que no tienen un cuaderno, porque al final te toca el corazón cuando estás en un centro educativo donde uno ve que hay tantas necesidades que quizás uno se llena de esa filosofía que dice, bueno, pero yo creo que con lo poco que yo tengo le puedo ayudar un poquito a esto. Y se critica tanto al magisterio, yo le digo, pero es un apostolado, ¿verdad? Siempre he puesto el ejemplo de ese, si en una casa nos cuesta como padres de familia cuidar incluso la disciplina de 1 y 2 niños, imaginemos de 40 sí, en un centro educativo sí, donde el niño llega mal comido, sí, donde el niño de repente... Con todos los problemas de la casa. Así es, donde no durmió muy bien, sí, o porque su papá es irresponsable y mantiene... Entonces hay un montón de elementos, ¿verdad? Y lo que tú decías, en el caso de tu madre, que le tocó apoyar mucho de esa forma en su trabajo, yo recuerdo que éramos 6 maestros los que trabajábamos en el centro educativo cuando yo llegué a trabajar ahí, y nos tocó mucho de eso. Sí. Nos tocó en aquel tiempo que el yeso que se compraba, sí, la cartulina, el cuaderno, mandar a pintar el aula. Y por eso es que te digo que hay una deuda muy grande, ¿verdad? Y el problema es que gobierno tras gobierno tras gobierno te prometen que será prioridad el tema de la educación, pero se convierte en un tema político nada más, ¿verdad? En un tema político en el que, un ejemplo sencillo, te reparan una escuela y se hace gran pompa, y quizás lo que se invirtió para la publicidad, para promocionar esa actividad donde se da a conocer que esa escuela, quizás se gastó más que la inversión que se hizo en la escuela, o con eso pudiste haberlo hecho en otro lugar. Por eso es que te decía, ya ojalá aparecieran más Fujiyama, ojalá aparecieran más personas de este tipo que se exponen de una manera tan exagerada, incluso en su salud, como le ha pasado a Fujiyama, sí, al venirse de San Pedro para acá, ahora que en su último recorrido que está haciendo, y es una forma de exponer él ese esfuerzo que está haciendo, y logra a través también de la exposición de las empresas que le ayuden, pues publicidad para estas empresas, pero está haciendo una acción que, vuelvo y repito, debería de ser considerada como aliada por parte del gobierno, porque en el tema de educación estamos muy por debajo de los límites que deberíamos de tener. Sí, y este hombre está haciendo lo que yo creo que nadie en Honduras ha hecho. O sea, porque aquí han pasado ministros y han pasado diputados y que regalan esto pero no lo hacen del dinero de su bolsa, ni se han ido a correr 10, 15 kilómetros para recoger fondos y decir, vamos a ayudar a esta escuela, porque aquí nadie da un paso si no es con dinero del Estado. Y por eso te digo, y que al final lo utilizan incluso no tanto para promocionar la obra que se hizo, sino que para promocionarse él. Exacto. Y por eso es que te digo que el tema de la educación aquí es utilizado mucho como un tema político, nada más. Nosotros hemos tenido, para el caso, en campañas políticas a candidatos que dicen, yo soy el candidato a diputado de la educación. Otro dice, yo soy el candidato a diputado de la salud. Y cuando ya llegan ahí, lo que menos se acuerdan es del tema de la educación y del tema de la salud. Pero ¿por qué utilizan, se ponen ese apellido de soy el diputado de la educación, soy el diputado de la salud? Porque son temas que muestran mucho las necesidades que tiene el pueblo nuestro en cuanto a salud y educación, y quizás las campañas políticas son los momentos en los cuales se genera un poquito más como
como de esperanza. La gente nunca deja de creer y dice, pero tal vez estos sí nos ayudan, tal vez estos sí nos colaboran. Pero tú decías algo hace poco, vamos cayendo de chasco en chasco, Sí. ¿verdad? Porque cuando ya está a punto de terminar una administración, decimos nosotros, no, al final no se logró, las expectativas que nosotros teníamos no se lograron, ¿verdad? Y truncamos esfuerzos también como los de Fujiyama, que de repente puede llegar un momento y diga, bueno, yo en lugar de sentirme bien atendido aquí, siento que me están atacando, mejor me voy a ir para otro lado, como Sí. ha pasado en otros campos. No, y yo creo que en este momento, si el gobierno se pone en contra de Shin Fujiyama, ahí sí se va a echar al 80% de la población. Sí. Porque yo creo que ese hombre ha despertado una admiración, un respeto, un cariño en la población hondureña por lo que está haciendo. Porque no está obligado a hacerlo, no es ni hondureño. Aquí ni siquiera siento yo, o no sé, yo no me he dado cuenta de que lo hayan llamado y le han dicho, nosotros lo vamos a declarar como hondureño o le vamos a dar el mejor reconocimiento que tiene, que creo que es la Gran Cruz de Oro de Francisco Morazán, una cosa así se llama, Congreso, creo que. o de la presidencial. No, le dieron un reconocimiento X en el Congreso Nacional, pero tampoco fue así como el gran reconocimiento. Otro punto bien interesante en este caso, Javier, es que es un maestro de educación el que está de ministro. Sí, sí, sí. Entonces dice usted, ¿cómo? Si él sabe cuáles son las necesidades que tiene la educación en Honduras, ¿cómo se ponen a hacerle esto a este hombre que está trabajando de mira, esta forma? es un maestro de educación, es un dirigente es un dirigente que por años, ¿verdad? Porque ese es quizás el trabajo de los dirigentes. El trabajo de los dirigentes es criticar, es cuestionar para tratar de encontrar solución a los problemas que hay, ¿verdad? Y los dirigentes magisteriales, sobre todo cuando andan en sus campañas para convertirse para perpetuarse en esos colegios. En esos colegios y convertirse, valga la redundancia, en dirigentes de esos colegios magisteriales, ellos plantean estos problemas en sus campañas. Entonces, significa que lo conocen muy bien, conocen la problemática que existe, ¿verdad? Pero te fijas que, y ojo, no se tome mal esto, pero te fijas que hipócritamente, cuando ya está a punto de terminar el reto de personas como las de Fujiyama, entonces ahí ya se le comienzan a acercar, sí, ¿verdad? Instituciones del gobierno, otro tipo de instituciones privadas, incluso que tal vez no mostraron su apoyo en su momento, pero como dicen, en el último recorrido, ahí sí, posiblemente en el último recorrido vas a ver al ministro de Educación o al viceministro, vas a ver a diputados, ¿verdad? Que vienen y en ese momentito levantan su voz para que vamos a apoyarlo, que vamos... Y se hace otro tipo de promesas ahí que quedan nada más en el acto que se hace ese día, en el acto, ¿verdad?, de celebración porque él ya llegó, y después esperar, cuando ya se tiene el financiamiento, esperar cuando termina la obra, y ahí sí, hay que ir a acompañarlo para inaugurar la obra también, ¿no? Me parece a mí que eso es completamente desleal. Ahorita que él anda haciendo ese recorrido, yo creo que debería de andar acompañándolo una comisión de parte del Ministerio de Educación y del Ministerio de Salud, ¿verdad? Por cualquier eventualidad que se pueda llegar a dar. Pero vuelvo y te repito, tomándolo a él no como un aliado, tomándolo a él como un aliado y no como un enemigo, ¿verdad? Que me está haciendo sombra por lo que él está haciendo. Mira, todos en Honduras sabemos el problema que hay en educación, todos sabemos que hace falta mucha infraestructura, todos sabemos que hace falta mucho maestro, todos sabemos, ¿verdad? Y no es culpa de los que están ahorita, claro, es una deuda histórica la que se tiene. Entonces, ni cosa mejor que, como todo mundo sabe, que cuál es el problema que existe, alguien como Fujiyama no te va a venir a quitar escenario, ¿verdad? Y tomarlo como un aliado. Nunca le he escuchado a él, nunca le he escuchado a él ningún comentario en el tema político, ¿verdad? Nunca, no sé. Nunca se ha metido en Nunca se ha metido en ese tema, ¿verdad? Que es un elemento muy importante que destacar también. Pero yo creo que ya debemos de dejar eso de un lado. Dirigentes magisteriales que están dentro de el Ministerio de Educación y que conocen la problemática, creo que la actitud que deberían de tomar es completamente diferente. Y yo solo quiero cerrar este tema diciendo lo siguiente. Cuando
habló que iban a reformar el centro experimental que está dentro de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, cobardemente atacaron a la universidad. Sí. Y se tuvo que salir a explicar que este centro está dentro de las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Pero no es de la universidad. Pero no es de la universidad, exacto. Pero quisieron como desviar la atención hacia ese punto. Sí. Y yo creo que eso es un ataque cobarde definitivamente, porque se hizo en contra de una institución noble como la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, una institución que no se anda metiendo en problemas, una institución que más bien, en vez de darle problemas al país, le está ayudando a solventarlo, sacando profesionales con alto nivel y que muchas veces son desestimados. Solo eso quería decir. Vamos a cerrar aquí este espacio. Al retornar vamos a traer otro tema bien interesante que seguro les va a gustar a todos ustedes. Ya regresamos. Por primera vez en Honduras, el Festival Universitario de la Cultura y Arte para la Identidad Nacional 2024. Participan artistas de todos los campus de las universidades públicas y privadas del país para estrechar lazos de hermandad a través de la música, teatro, danza, artes visuales y literatura. Entrada libre y gratuita a todos los espectáculos. Festival Universitario de la Cultura y Arte del 18 al 20 de septiembre. Ciudad Universitaria, Tegucigalpa. La UNA les espera con los brazos abiertos. Nuevamente, Honduras será sede del encuentro deportivo universitario más grande de la región. Novenos Juegos Deportivos Universitarios Centroamericanos, Juduca, Honduras 2025. El mayor encuentro de integración y convivencia deportiva de las 21 universidades estatales de Centroamérica y República Dominicana. Más de 3.500 atletas universitarios en 10 disciplinas deportivas. Ajedrez, atletismo, baloncesto, fútbol, fútbol sala, karate-do, natación, taekwondo, tenis de mesa, voleibol. Y como país anfitrión, incorporaremos la disciplina de escalada deportiva como exhibición. Entrada libre y gratuita a todas las competencias. Juduca, Honduras 2025. Tegucigalpa, Honduras y la UNA les esperan con los brazos abiertos. Gracias por continuar con nosotros a través de UTV, el canal universitario de la cultura. Estamos abordando temas, analizando temas, mejor dicho, de país que de alguna forma u otra tienen mucha importancia en la sociedad. Algo que ha ocurrido en los últimos días y que las redes sociales han sido testigos de estas acciones es los dimes y diretes que se han dicho entre el precandidato presidencial, ahora del Partido Liberal, Jorge Cálix, y el canciller de la República, don Eduardo Enrique Reina. Miren, leer estos comentarios que emiten este tipo de funcionarios, uno queda de verdad, queda asustado y uno dice, ¿qué está pasando en el país? ¿Cómo es posible que esta gente llegue a esos niveles? Incluso de cobrarse 5,000 lempiras y el otro de decirle que los voy a pagar y que no sé qué. Entonces, ¿qué opinión le merece este tipo de personas que hay y que dice usted cómo es posible que estén ostentando la política en Honduras? Fíjate que, y ojalá esta parte la miremos sin el apasionamiento político que se está viendo en la actualidad, porque cualquier crítica es atacada, es cuestionada y se toma como que fueran ataques de un sector a otro, ¿verdad? Yo creo que desde la objetividad que se puede llegar a tener aquí en la academia es importante tocar este tema, porque nosotros hemos ido viendo que la clase política, lejos de irse convirtiendo como en más preparada, como en más una clase política constructiva y constructora, hemos ido viendo nosotros que no, ¿verdad? Ha caído más en una clase política destructiva, ¿verdad? O sea, la política es la ciencia que te permite
buscar y lograr acuerdos con el fin de tratar de encontrar solución a los problemas. Pero aquí nosotros vemos que el político todo lo enreda. Y lo peor, Fran, en todo esto es que el político siendo gobierno no se quita la camiseta de político, sí, ¿verdad? Y para asumir la camisa del funcionario, sino que sigue actuando como aquel político tradicional que insulta, que pelea, ¿verdad? La clase política en Honduras ha sido bien cuestionada todo el tiempo, ¿verdad? Muy cuestionada. Uno, por el tipo de políticos que nosotros tenemos, ¿verdad? Nosotros, si vemos para el caso en el Congreso Nacional, uno consulta en los salones de clase, digamos, a los estudiantes el nombre de 5 diputados, el nombre de 10 diputados, y se quedan callados. ¿Por qué? Porque tenemos 128 diputados propietarios, 128 suplentes, pero son los mismos los que hablan, y los demás nos hemos acostumbrado a verlos como los típicos que van a levantar la mano nada más, a seguir órdenes, porque nadie puede desconocer que aquí los diputados votan por línea de sus partidos, el criterio para poder tomar sus propias decisiones en temas importantes de país no lo tienen, y bueno, ahí lo estamos viendo en los temas de presupuesto, en los temas de elección de cargos importantes y muchas cosas. Pero en el caso que tú mencionabas, yo muchas veces siento como pena, ¿verdad?, de ver el circo político en el que nosotros estamos viviendo permanentemente, ¿verdad? Un canciller al que le he tenido siempre un respeto como una persona muy profesional, ¿verdad? Utilizar las redes sociales para responder sobre problemas particulares, me parece que desde ese momento él se baja, él pierde su categoría, igual como sucede con otro tipo de funcionarios. Pero lo peor de todo eso es que parece que es una norma en estos momentos que estamos viviendo ahorita, parece que es una norma del gobierno actual, la forma de cómo responder. Vemos nosotros cómo se responde, digamos, con las personas que manejan el área de comunicación, ¿verdad? O sea, que por eso te decía en un inicio. Entre ellos y hacia los demás también, ¿verdad? Porque si haces una crítica, por muy constructiva que sea la crítica, inmediatamente te comienzan a llover insultos de las cabezas, sí, de las personas que manejan el área de comunicación. Y en el caso, reitero lo que tú mencionabas del tema del circo político, creo yo que si bien es cierto, los congresos nacionales de los últimos, en los últimos gobiernos han sido muy cuestionados, yo honestamente no sé qué calificativo darle al actual Congreso Nacional, que pasa permanentemente en insurrección, ¿verdad? O sea, si van a tratar un tema que es importante, de repente al presidente del Congreso se le dice, no, ahorita no abrimos el Congreso, y ya ves cuánto tiempo ha pasado cerrado el Congreso Nacional, ¿verdad? Y le estás pagando a 128 diputados propietarios, a 128 suplentes, que muchos de ellos tienen sus asistentes, que los viáticos, a pesar de que no haya sesiones, no se dejan de pagar. Pero vemos ese pleito. Ahora las sesiones son con pitos, con bubucelas, con reclamos, con cohetes, ¿verdad? Con cohetes, y ya se convirtió eso como en una mística. Y lo peor es que cuando escuchas hablar, los diputados dicen, pero yo me sacrifico por el pueblo, yo que soy representante del pueblo. Y muchas veces uno dice, yo no siento que sea representante mío, porque cuando veo el circo que se hace en el Congreso Nacional, me parece a mí que es deprimente, muchas veces es vergonzoso, y que no importa la afiliación política que pueda tener una persona, ¿verdad? Uno ve que los intereses que se juegan ahí no son los intereses de país, no son los intereses de pueblo, porque fíjate que el Congreso
ha caído en la mística que tienen todos los gobiernos, no estoy criticando a este, que tienen todos los gobiernos, que lo que antes era malo, ahora es bueno, ¿verdad? Se criticaba la forma como se manejaba el Congreso Nacional anterior y ahora este Congreso, mira cómo se maneja, mira cómo se reparte el dinero para los diputados con esas subvenciones, le llaman ahora subvenciones o subsidios, que es el mismo fondo departamental que nunca hemos visto nosotros como pueblo, una liquidación de esos fondos que se entregan. O un resultado positivo. O resultados positivos, pero antes era malo, sí. Antes era malo la forma dictatorial como se manejaba el Congreso Nacional, pero ahora también. Entonces, tenemos una clase política que sigue funcionando bajo la filosofía de que mientras yo sea oposición, yo voy a criticar todo, pero cuando yo sea gobierno, a mí no me tiene que criticar absolutamente nada. Y lo que antes era bueno, hoy era lo que yo antes criticaba como bueno, ¿verdad? Perdón, lo que le criticaba como malo, ahora bueno. Yo lo veo como bueno. Entonces, ¿cuál es la percepción que le termina quedando a uno acá? Que el problema no es el poder, ¿verdad? No es criticar el poder, el problema no es estar en el poder, ¿verdad? No, porque cuando ya te toca asumir ese poder, haces todo lo que criticabas, ¿verdad? Y ahí lo vemos nosotros. Antes se criticaba la gran cantidad de guaruras que andaban, ¿verdad? Yo te lo digo, yo no entiendo por qué un diputado tenga que andar guardaespaldas. Yo no entiendo por qué un ministro tenga que andar guardaespaldas. No sé, pues, no veo que en otros países suceda eso. Yo no veo por qué un canciller o un vicecanciller deba andar carros seguidores o tengan que andar guardaespaldas. No entiendo ese tipo de cosas, ¿verdad? Porque yo digo, muchas veces con solo la cantidad de efectivos de seguridad que le ponen, digamos, a un diputado, atendés una posta en un barrio, sí, en una colonia que de repente es sensible en el tema de criminalidad y delincuencia. Entonces, pero antes era malo eso, pero ahora que uno lo hace, ahora que el que está en el poder lo hace, es bueno, y no lo podés criticar porque hay una intolerancia horrible. Cada vez la clase política cada vez se va volviendo más y más intolerante, y el que tiene el micrófono en su mano en ese momentito, el que tiene la voz en ese momentito, el que grita más en ese momentito, al final es el que termina teniendo la razón. Sí, Frank, tocar este tema, ¿verdad?, sin el apasionamiento político, que muchas veces hay personas que creen que uno lo tiene. No, porque lo que se critica son las acciones que está cometiendo ese sistema político, ese aparato político que nosotros tenemos, no solamente los políticos del actual gobierno, los políticos de todos los diferentes partidos que representan supuestamente al pueblo ahí dentro del Congreso Nacional y que te dicen esto no lo vamos a permitir y que hacen una insurrección porque esto sí no se lo vamos a permitir, pero de repente cuando menos acordás aparecieron con un acuerdo que no te das cuenta cuál fue el acuerdo y todo lo que estuvieron parando, exacto, todo eso pasa y uno dice, bueno, entonces todas esas lloretas, todas esas insurrecciones, todos esos pleitos que se dan ahí es para conseguir prebendas y esa es lo que queda en el imaginario colectivo, ¿verdad? Porque eso es simple y sencillamente, ¿verdad? No te voy a dejar pasar esto mientras no me des esto. Javier, y aquí hay algo que es preocupante y yo creo que no lo habíamos visto de una manera tan fuerte como en el actual gobierno. Y es que, por ejemplo, el ministro de Energía, cuando tiene que critica a alguien, ya sea dentro del gobierno o fuera, o si tiene que responder a algo, también lo hace y también se enfrascan en ese tipo de discusiones estériles porque al final de cuentas nunca llegan a nada. Lo hace también el que ahora es ministro de Finanzas, que ha pasado ya por varias instituciones. Yo no sé si es que no funciona en ninguna o es que es tan ahora exagerado. Va para el Consejo Nacional Electoral. Ajá, entonces o es que es tan luminaria que lo quieren tener son en todos lados. Son puestos estratégicos. Claro, sí. No, claro. Y también vemos el ministro o el que está en aduanas, también lo hemos visto que sale peleando por todo, porque al final de cuentas son peleas y como le digo, son cuestiones meramente estériles porque
nunca se llega a nada. Además, las redes sociales están para que sirvan como chisme, pues, porque toda la gente está, que pelea aquí, que pelea allá, y burlándose, riéndose, tomándolo como una mofa todo esto que hacen. ¿Por qué comenzó este problema entre el canciller de la República y don Jorge Calix, que también es diputado al Congreso Nacional, por el tema de Venezuela? Que usted también ya lo decía, las cosas que antes eran malas, ahora son buenas. En 2017 se habló mucho en contra del fraude que hubo aquí. En Honduras y los muertos que el fraude. Exacto, que entonces sí se solidarizaban con la gente que era asesinada por esos casos, hicieron un montón de víctimas, bueno, un montón de cosas que se dieron ahí. Pero ahora pasa lo mismo en Venezuela, porque, o sea, no vamos a desconocer ese punto. Pasa lo mismo en Venezuela, pero ahora ya sí es correcto, ahora ya sí es bueno. Entonces, ¿de qué lado estamos? ¿Del lado de los intereses particulares o del lado de los intereses de toda una nación? Porque aquí, si bien es cierto, todos nos opusimos a lo que ocurrió en 2017 y... aquí fue malo, allá tiene que ser malo también. Y aquí lo hicimos por el país, allá no, allá se hace por una ideología, por un gobierno por el que se está a favor. Entonces yo creo que esas cosas al final de cuentas no son dignas, siento yo, de un alto funcionario público. La otra cosa es que usted no puede decir absolutamente nada, porque usted apoyó la narcodictadura, porque usted entonces no habló, no dijo nada, aún estando en las pruebas, porque las redes sociales todo lo dejan grabado. Ahí lo deja uno. Y todos protestamos en contra de eso, pero ahora usted no puede decir nada porque usted, no, es que usted no dijo nada durante todo el tiempo, y esa cantaleta se la han traído desde el principio del gobierno, que es un cachureco, que aquí, que apoyó la narcodictadura, o sea, ¿en qué estamos? Ahora le dicen a uno, así como decía el famoso Erling, ¿verdad? ¿Y por qué no habló antes, amor? ¿Por qué no habló? Pues, amor, así le dicen a uno. Y lo que tú decías, bueno, ahí están las evidencias en las redes sociales de las críticas, de los comentarios que uno ha hecho sobre las cosas que ha considerado que no son correctas. Pero me gusta y muy interesante el tema cuando planteabas la forma como responden, que mencionabas el ministro de Energía, mencionabas a Aduana. Es que cada uno de los ministros del gobierno son voceros del gobierno, y perfecto, ¿verdad? El único problema que uno les ve es que la mayor parte de todos ellos no responden de una manera profesional en la defensa de la acción del gobierno como tal, que debe de ir en beneficio del pueblo, sino que se hace y se responde como un activista más, ¿verdad? Sí. O sea, si una persona dice algo, entonces lo primero que te hacen es que te desacreditan, te insultan, te critican, te cuestionan. No, yo digo, los ministros, perfecto, los ministros tienen que defender la acción del gobierno. Todos ellos son parte de un consejo de ministros, que ese es un todo, ¿verdad? Responsable de la cosa pública, dirigida por, en este caso, la Presidenta de la República, doña Xiomara, y todos ellos se convierten en voceros, pero me parece a mí que cada quien, uno, debería de responder en su campo. Dos, ahorita ellos están trabajando por el pueblo, no por un partido, por lo tanto no pueden estar reaccionando como activistas, pero es que ese es el problema que pasa, y por eso yo te digo, a mí me ha parecido muy triste, lo digo yo así, porque es el canciller de la República, una figura de mucha relevancia, una figura, ¿verdad?, que te está manejando la política exterior, que obviamente quien la comanda es la Presidenta de la República, pero es la cara que ves en el exterior, que hace ese trabajo de promoción y de todo lo que le corresponde, pues, a la Cancillería como tal. Pero ponerse en ese dime que te diré como activista, ¿verdad?, con un diputado que ahora es candidato presidencial de otro partido político, pero que anteriormente fue parte de su partido político, y ojo, creo yo incluso que fue el principal vocero que tuvo este partido político, y que ahora, pues, como ya está en otro lado, donde se fue, según él, porque le cerraron los espacios en su partido político. Bueno, él sabe por qué habrá tomado sus decisiones, pero no me parece que la categoría del canciller es para que esté respondiendo de la forma como lo que hizo. Ahí te mandé el cheque, mira que yo creí que esto. Yo creo que una llamada muy personal, muy particular, mira, no me pareció
muy bien la forma como me hiciste ese cobro, ¿verdad? Pero que tuvo que haber quedado entre ellos dos, pero no te preocupes, yo te voy a enviar eso a tu oficina, ¿verdad? Y saldamos nosotros esa deuda. De manera privada. De manera, o sea, de no manera en las redes privada, sociales. ¿no? ¿Verdad? Pero te lo digo, una vez, te cuento una anécdota, porque por esas cosas nos conocemos. Una vez yo tuve una reunión con el director de una universidad, de una carrera de comunicación de una universidad de El Salvador, y entonces estábamos conversando y me dice, ajá, y aquí ustedes, le digo yo, ¿y qué saben de Honduras? Me dice, ¿verdad? Y me dio, no sé, como tristeza cuando me dijo, mira, aquí lo que más ha estado destacando de Honduras, me dice, son esas historias de este muchacho, en ese tiempo era famoso este muchacho Herminio, ¿verdad? Y lo de este otro joven que te mencioné que decía, ¿y por qué no habló antes, amor? Les dije yo, no me mencionó algo así como que qué bueno este proyecto que se está desarrollando en Honduras, qué bueno esta iniciativa que tienen en el Congreso Nacional. No, fíjate, me dice que lo que más se ha estado destacando aquí, me dicen, ese tipo de cosas. Entonces, claro, uno se va, plop, dice uno se va como Condorito, porque nosotros no nos conocemos por lo bueno, sino que nos conocemos por lo malo. Pero además de esto, Fran, el tema de las redes sociales nos ha terminado de desnudar del todo. ¿Por qué? Porque si antes nosotros criticábamos a la clase política nuestra, que muchos dicen que no son preparados, muchos les dicen al político, le dicen mentiroso, otros le dicen chuma, el montón de calificativos que les dan, ¿verdad? Pero de repente eso quedaba así como escondido, ¿verdad? Claro, porque claro. Tal vez cada quien conocía al político nada más solo en su pequeño espacio, pero ahora que los ves expuestos de la manera que se exponen en las redes sociales, entonces uno dice, lo que yo decía antes es cierto. Exacto. Lo único que ahora se exponen más, porque si es que, imagínate, los pleitos que se arman en las redes sociales que te entretienen, ¿verdad? Sí. Yo muchas veces me voy mucho a los comentarios, ¿verdad? 5, 6, 8 comentarios que yo lea de un pleito de esto, ya más o menos analizo cómo está el panorama, ¿verdad? Entonces yo creo que no. Honduras es un país que tiene tantos problemas, muchos problemas tiene nuestro país, para que tengamos una clase política, ¿verdad?, que está en un circo, pero en un circo permanente, que lejos de generarnos esas expectativas de esperanza, a nosotros cada vez nos lleva a la desesperanza. Así es. Hacemos una nueva pausa. Al retornar, el cierre del programa. Ya regresamos. ¿Sabías que en Honduras existe un observatorio universitario dedicado específicamente a temas de transparencia y la lucha contra la corrupción? El Observatorio Universitario Nacional de Transparencia y Anticorrupción de Honduras, o UNTA, es la primera instancia de carácter académico-científico del país en conocer de manera integral el funcionamiento del Estado en materia de transparencia y lucha contra la corrupción. Este observatorio es impulsado por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Una nueva historia en pro de la transparencia y rendición de cuentas. Gracias por continuar con nosotros a través de UTV, el canal universitario de la cultura. Con Francisco Javier López, catedrático de la Escuela de Ciencias de la Comunicación, hemos tenido una charla muy amena en estos primeros bloques sobre estos temas de país. Es que miren, da risa, de veras, da risa, da molestia, una serie de sentimientos estos temas que se dan en nuestro país, porque pareciese que están como
como que estuviéramos como el cangrejo, ¿no? Hacia Para atrás. atrás. Exacto. Permanentemente así no, vamos. no vemos como que el país esté avanzando, como que se estén haciendo cosas interesantes mediante las cuales uno dice se van a solventar los problemas del país, sino que vemos casi un circo permanente. El Congreso Nacional ha dado demasiado que hablar, y no de manera positiva, sino que de una forma lamentable, diría yo, pues el hecho de ver cómo protestan, y lo que usted decía, las bubucelas, los silbatos, los cohetes, los gritos, los insultos, de todo, ha habido de todo en este Congreso Nacional, y desde que inició prácticamente han estado así. Las patadas. Ajá, exacto. Y el asunto en este momento, por ejemplo, es el hecho de que aún no se ha aprobado el presupuesto para las elecciones del próximo año. Se están pidiendo casi 1.500 millones de lempiras en el presupuesto, que en un principio eran casi los 1.700 millones de lempiras, y decimos, qué democracia más cara la que tenemos y tan ineficiente, porque prácticamente no nos ha sacado ni nos ha hecho avanzar absolutamente nada, porque se han enfrascado en temas meramente particulares, nada que ver con los problemas de las mayorías en Honduras. Fíjate que, bueno, mi primera opinión en este tema es que yo nunca he estado de acuerdo que sea el Estado el que pague ese financiamiento para las elecciones internas de los partidos políticos, claro. ¿Verdad? Porque, quiérase o no, los partidos políticos son instituciones privadas, ¿verdad? Entonces deberían de establecer sus mecanismos para poder elegir sus candidatos a cargos de elección popular, porque mira, igual como sucede en las primarias, sucede en las generales, de que antes de que finalice el proceso ya te están hablando de que hubo fraude. Entonces digo, gastar 1.500 millones de lempiras para que después nos vengan a decir a nosotros que los dueños de los partidos políticos colocaron a las personas que ellos querían colocar como candidatos, me parece a mí que, como tú decías, una democracia demasiado cara. Pero también hay otro elemento muy importante acá. Si te fijas en el Congreso Nacional, que está en la actualidad, me parece a mí que es de lo más improductivo que nosotros hemos tenido en los últimos tiempos, los temas que más han generado discusión y que se han llevado más tiempo es cuando se requiere elegir un fiscal, ¿verdad? Porque se habla de muchos intereses, cuando se requiere elegir una Corte Suprema de Justicia, pero los temas más importantes de país, como fortalecer la educación, fortalecer la salud, fortalecer el tema de la infraestructura, tienen muy poco espacio en la discusión. Entonces, ahorita se está con lo de el presupuesto, un presupuesto de casi 1.500 millones de lempiras que desde mayo se está hablando de que se tiene que hacer la aprobación de ese presupuesto para tratar de evitar llegar hasta el último momento, ¿verdad? Y como se llegó hasta el último momento, entonces, bueno, ya no tenemos tiempo para hacer estas cosas, entonces vamos a comenzar a hacer compras directas, que ese ha sido quizás uno de los mecanismos de corrupción más grandes que nosotros hemos tenido, las compras directas. Y entonces digo yo, cuando estás en la oposición criticas y decís que querés reformas electorales, pero cuando ya llegas al poder, las reformas electorales que estabas promoviendo, ya no. Y va pasando el tiempo y siempre llegamos a una etapa, Fran, donde ya los mismos políticos dicen, bueno, pero nos vamos a tener que ir con la misma ley electoral, no va a haber reformas electorales porque ya no tiene tiempo. Pero tuvieron un montón de tiempo para estar peleando sobre ese tipo de cosas. No, ¿verdad? Y que se han pasado hasta 3 meses sin ir a trabajar. Sin ir a trabajar, pero cobran los viáticos, claro, y cobran los sueldos, y cobran las subvenciones, y cobran todo ese tipo de cosas. La Prado, los guaruras. La Prado, los guaruras y todo eso. Y ahorita que estamos con esto de las elecciones primarias, con ese presupuesto, y ojo, voy a hacer un comentario porque tú mencionaste algo de eso también, ¿verdad? Honduras necesita un cierto grado de certidumbre de que los procesos electorales van a ir transparentándose cada vez más, ¿verdad? Pero con todos estos pleitos que vemos así, nos damos cuenta que vamos a ir con las mismas reglas, incluso quizás con reglas que no son con reglas que son cuestionadas, ¿verdad?
Algunas personas están a favor de lo que pasó en Nicaragua con el señor Maduro, otras personas están de acuerdo con la oposición y que ganó la oposición. Pero si vemos nosotros, esa es una crisis que tiene una trascendencia mundial. Es una trascendencia mundial, pero ya no. ¿Por qué no creamos nuestros propios mecanismos, nuestro propio sistema y que digamos nosotros, vamos a hacer el sistema transparente de Honduras, ¿verdad? Y para que sigamos evitando esa decepción que tenemos el mismo día de las elecciones, cuando antes de cerrar las urnas ya la gente está diciendo ya hubo fraude. Entonces, si ahorita están aprobando casi 1.500 millones de lempiras, ¿cuánto va a costar las elecciones generales? Y aparte de todo eso, tenés que pagar la deuda política y un montón de cosas, de compromisos que se contraen en todo eso. Entonces, es caro, es muy costoso, para que después la mayor parte de la población quede con la misma duda de que no quedó por quien él votó, sino que se acomodaron los que ciertos grupos querían. Entonces, yo digo, el último proceso electoral que se tuvo, donde ganó la alianza dirigida por la señora Xiomara Castro de Zelaya, yo siento que quedó un buen sabor en la gente, porque la mayor parte de la población dijo fue un proceso transparente, ¿verdad? Entonces, ¿por qué vamos a venir a cambiar las reglas de último momento? ¿Y por qué lo que se consideró que se hizo bien, entonces por qué no seguirlo mejorando eso? Pero aquí, mira, aquí nos metemos en una serie de problemas que generan discusiones que son estériles para llevarnos al último minuto a decirnos ya no se puede hacer nada más, no podemos cambiar nada de esto y sobre todo vamos a hacer todas estas compras a través de la vía directa. Y ahí entonces dice uno también cuánto se ocupó para esto y cuánto fue lo que se embolsó. Y, por ejemplo, en estos casos, el Congreso Nacional se vuelve tan ineficiente. Por ejemplo, en el caso de la Isla del Cisne, el Congreso Nacional tenía que haber emitido su opinión al respecto también por este caso, no darle trámite directo a como llega, ¿no? Porque ahí, les guste o no les guste, ahí va a haber un impacto. Ahí va a haber serios problemas en los cuales Honduras se va a ver afectado. Si bien es cierto, se necesita una cárcel de máxima seguridad, que aunque hay en el país, están siendo mal administradas, sí es cierto que se tienen que buscar lugares más adecuados para el mismo. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque aquí en la universidad se ha estado analizando este tema y también en el país, claro, y en el país se ha dado a conocer qué va a pasar con esta situación. Algunos dicen, y volvemos al mismo tema, el secretario el de Serna, el de Recursos Naturales y Ambiente, ha sido uno de los, Luqui Medina, ha sido uno de los que más ha defendido este proyecto. Sin embargo, no quieren reconocer de que ahí hay serios problemas que van a afectar al país. La cantidad de desechos sólidos, porque ni siquiera tenemos una cultura del reciclaje, ni siquiera se hablan de plantas de tratamiento que lleve agua en buen estado al mar, sino que ya sabemos que los desechos van a terminar ahí. No somos buenos para el ahorro o mejor dicho, para no consumir plástico. Todas estas, la comida la gente ya se le lleva preparada en estos recipientes de unicel, que eso cuesta que se degraden. Y si todas esas cosas van a terminar en el mar, le estoy hablando de lo más simple, ¿no? Sí. No digamos desde todo lo que es el traslado de material, la apertura, o sea, los costos económicos y el impacto ambiental va a ser fuerte, les guste o no les guste reconocerlo. Pero fíjate que esto yo te lo resumo en algo bien sencillo, que ya lo había dicho anteriormente, ¿verdad?
que nosotros defendemos las cosas por línea, no por conocimiento. Exacto. Y eso es lo que ha estado pasando. Los diputados del Congreso Nacional de la línea oficialista te defienden el proyecto, eso no porque lo conozcan bien, no porque sepan si el impacto que va a tener o no va a tener, sino que es por línea, igual como lo hacen los funcionarios. ¿Por qué? Porque lo que se ha hecho es desacreditar a todas las organizaciones profesionales que te han hablado del impacto negativo, del impacto ambiental negativo que va a tener. Yo digo, antes de proponer hacer una cárcel como la que se está proponiendo en las Islas del Cisne, lo primero que tendríamos que hacer es mejorar el sistema penitenciario que tenemos aquí. Ya lo mencionabas anteriormente. Pues nosotros tenemos cárceles aquí que supuestamente son cárceles de máxima seguridad, pero donde todavía hay asesinatos, donde todavía pues hay masacres, donde hay drogas, donde hay armamento, donde hay extorsión y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, hay que mejorar el sistema penitenciario, hay que ver las experiencias en otros países donde el tener una cárcel tan aislada como lo que se quiere hacer aquí resultó ser completamente insostenible. Ahora, si lo criticas te van a decir ignorante, te van a decir que no sabes nada, que estás cachureco, que estás en contra del progreso del país, que estás en contra de la lucha contra la violencia y la criminalidad. Yo creo que eso no. Hay muchos problemas estructurales que nos deberían de llevar a nosotros a tratar de tener un país donde no haya necesidad de cárceles más bien, pero para eso hay que solucionar todos esos problemas estructurales que tenemos. Pero te lo vuelvo y te lo digo y te lo resumo, el problema aquí es que no hablamos por conocimiento sobre ese tipo de temas, sino que hablamos porque es la línea que tenemos de partido, ¿verdad? Y entonces en las discusiones muchas veces encuentras a funcionarios quedando en un ridículo tan grande cuando hablan con los expertos sobre este tipo de temas, pero hay que defender lo indefendible porque ese es el papel que se tiene en ese momentito. Entonces, igual lo vemos en el gobierno, igual lo vemos en el Congreso Nacional, ¿verdad? Y mira, cuando San Juan baja el dedo, que es cuando los dueños de los partidos políticos dicen, ahora sí, votemos a favor de esto, por mucho que te hayas estado desgaliñándote, diciendo que no lo voy a hacer, en ese momentito te convertís en defensor de eso. ¿Dónde quedan los criterios? No tenemos eso, pero eso sucede en los gobiernos y eso sucede en las decisiones que se toman en el Congreso Nacional, porque al final de cuentas son por línea. Yo puedo sacar una conclusión de esto, de lo que usted acaba de decir, y que aquí importa más el partido político que el país. Al final termina importando más la línea del partido político que la línea de ellos buscan que el partido sobreviva. Así es, que el partido ¿verdad? Sobreviva, que los mantenga en el poder y que el país pues hay que ver. Y ojo, y no lo estamos hablando solamente refiriéndonos a este gobierno. No. Ya vimos en el gobierno anterior cómo se defendía el tema de las sedes, cómo se defendía el tema de la EH por la parte del sector oficialista, y luego después resultó, ¿verdad?, que eran posturas que solamente se habían seguido por línea, porque en la actualidad, cuando les toca criticar ese tipo de temas, ahora sí los critican. Entonces, esa conclusión que hiciste ahorita es súper interesante, que al final les termina interesando más la línea de partido y no el interés del país. Así es. Quiero agradecerle, maestro, sobre este tiempo que se ha tomado para conversar con nosotros, aportarnos sus puntos de vista sobre estos temas de país. Son muy importantes. Yo creo que nosotros estamos en la obligación también de generar estos comentarios, de poderlos llevar a la población sin tinte político. Lo que es bueno, lo que es malo, y esto no cabe la menor duda y debemos de seguirlo así. Y el hecho que es más importante el país que un partido político, porque al final de cuentas los partidos políticos pueden llegar a desaparecer. Mire lo que le pasó al Partido Liberal, no ha desaparecido, pero sí ha llegado a niveles mínimos nunca antes vistos. Durante los más de 100 años que tiene este partido político, no se había visto a la casi desaparición que llegó. Exacto. Entonces, es más importante el país que un partido político y en eso debemos de enfrascarnos. Maestro, muchas gracias. Y yo te agradezco y ojalá decirle al público que ve este interesante programa, ¿verdad?, que son opiniones nuestras, que
a pesar de que muchos pueden creer que tienen un apasionamiento político, no, es como uno lo ve. Y yo que hablo desde mi profesión como periodista y como académico de la carrera de periodismo, digo yo, respetemos el derecho a la libertad de expresión que tenemos todos, y si nuestros criterios, pues a algunos no les gustan, pues no los compartamos, pero hay que respetarlos también, porque al final de cuentas, pues toda opinión cuenta, toda opinión es válida. Yo te agradezco la invitación, Frank, a este espacio que es muy importante, ¿verdad? Y creo yo que la universidad no se debe sustraer nunca de hablar sobre este tipo de temas. Definitivamente, y espero me acepte más invitaciones. Claro, con todo gusto. Eso te iba a decir, que no sea la última. Ni la primera ni la última. Ni la primera ni la última. Ha sido un placer, maestro, conversar con usted en esta ocasión para su programa La Voz de la Academia. Agradezco a todos el que nos acompañen y también que generen sus opiniones en relación a estos temas que abordamos aquí. Déjennos sus comentarios en nuestras redes sociales. Nosotros les estaremos dando lectura con mucho gusto y espero nos sigan acompañando en este espacio. Soy Franz Rivera. Espero contar con ustedes en la próxima emisión. Hasta entonces.